El invierno llegaba tarde a Millbrook ese año. A mediados de noviembre, los árboles aún conservaban algunos tonos ocres en sus ramas, como si la naturaleza misma dudara en soltar lo que debía morir. La niebla matutina se arrastraba por las calles adoquinadas del pueblo con una densidad casi sólida, convirtiendo las farolas en manchas difusas de luz amarillenta que apenas penetraban la bruma. Era el tipo de frío que no viene del aire sino del suelo, que se filtra a través de las suelas de los zapatos y trepa lentamente por la columna vertebral. Thomas Garrett había vivido en Millbrook durante 42 años, casi toda su vida adulta. Relojero de oficio, había heredado el taller de su padre en la calle principal, un espacio angosto con un escaparate que exhibía relojes de todos los tiempos, de bolsillo con cadenas de oro, de pared con péndulos hipnóticos, despertadores antiguos con campanas gemelas. El interior del taller olía a aceite de máquina, madera vieja y algo indefinible que Thomas identificaba como el aroma del tiempo detenido. Pasaba sus días inclinado sobre una mesa de trabajo iluminada por una lámpara de cuello de cisne, una lupa de joyero presionada contra su ojo derecho, desentrañando los misterios mecánicos de engranajes más pequeños que una semilla de amapola. Su vida transcurría con la precisión de un mecanismo suizo. Abría el taller a las 8 en punto cada mañana, cerraba a las 6 de la tarde. Almorzaba invariablemente a la 1, un sándwich de jamón y queso que preparaba su esposa Eleanor la noche anterior, envuelto en papel encerado. Los martes y jueves caminaba hasta la biblioteca municipal para devolver y recoger libros, siempre 3, nunca más, nunca menos. Los domingos asistía a misa en la iglesia de San Esteban, sentándose en el mismo banco desde hacía 20 años, el tercero desde el frente, lado izquierdo. Eleanor Garrett era una mujer de gestos precisos y voz suave que trabajaba como enfermera en el hospital del condado. Había conocido a Thomas en un baile de verano hace 25 años, cuando él era un joven con manos delicadas y ella una estudiante de enfermería con ojos del color del ámbar. Se habían casado 6 meses después en una ceremonia pequeña, íntima, que olía a rosas blancas y promesas susurradas. No habían tenido hijos, algo que ninguno de los dos mencionaba ya, como si el silencio mismo fuera una habitación sellada en la casa de su matrimonio. La casa de los Garrett se alzaba en Maple Street, número 17, una construcción victoriana de 2 plantas con persianas verde oscuro y un porche que crujía musicalmente bajo los pies. El jardín delantero era el orgullo discreto de Eleanor, tulipanes en primavera, hortensias en verano, crisantemos ahora en el otoño resistente. Dentro, la casa mantenía un orden casi museístico. Cada objeto tenía su lugar. Cada superficie brillaba con la devoción de quien encuentra consuelo en la rutina. Pero había grietas en esa fachada de normalidad. Pequeñas fisuras que solo quien observara con atención podría detectar. La forma en que Thomas a veces se quedaba inmóvil frente a un reloj, no reparándolo sino simplemente mirándolo, como si el objeto guardara secretos que él necesitaba descifrar. El modo en que Eleanor tomaba sus pastillas para dormir cada noche con un vaso de agua exacto hasta la mitad, sus dedos temblando casi imperceptiblemente. Las cartas que llegaban los primeros días de cada mes, con remitente de una ciudad lejana, que Thomas recogía del buzón con una rapidez que contradecía su temperamento habitualmente pausado. El detective Marcus Webb había notado estas cosas durante años sin darles particular importancia. Natural de Millbrook, Marcus conocía a casi todos en el pueblo, sus rutinas, sus excentricidades menores. A los 53 años, con el cabello plateado y una cicatriz delgada atravesando su ceja izquierda, Marcus había visto suficiente de la naturaleza humana para saber que todos guardamos secretos. La mayoría son inofensivos, se decía. La mayoría mueren con nosotros, enterrados más profundamente que nuestros propios huesos. Millbrook era ese tipo de lugar donde los crímenes significativos eran raros como eclipses. Robos menores, ocasionales disputas domésticas, algún conductor ebrio. El tipo de cosas que Marcus podía resolver con llamadas telefónicas y conversaciones en porches. Llevaba 14 años como detective del departamento de policía local, compartiendo una oficina con otros 2 oficiales en un edificio de ladrillo rojo que también albergaba la oficina de correos y el juzgado municipal. Rebecca Sloan, la secretaria de Marcus, era una mujer menuda de casi 60 años que conocía cada chisme del pueblo antes de que se pronunciara en voz alta.
Vivía sola desde que su marido muriera de un infarto 10 años atrás y dedicaba sus días a mantener el orden en la oficina del detective con la misma meticulosidad que Eleanor Garrett aplicaba a su jardín. Rebecca tenía debilidad por Thomas Garrett, quien le había reparado el reloj de péndulo de su abuela sin cobrarle, trabajando en él durante semanas hasta que el mecanismo oxidado volvió a cantar sus horas con precisión de catedral. La mañana del 22 de noviembre amaneció con una niebla más densa que lo usual. Marcus llegó a su oficina con un café humeante en la mano, el cuello de su abrigo levantado contra el frío húmedo. Rebecca ya estaba en su escritorio, clasificando el correo con movimientos eficientes. El radiador silbaba en la esquina, luchando contra el frío que se filtraba por las ventanas antiguas. Fue a las 9:15 cuando sonó el teléfono. Marcus lo atendió esperando otro llamado rutinario. La voz al otro lado era de Jennifer Hale, la joven ayudante de correos que vivía 2 casas más allá de los Garrett. Hablaba con esa urgencia contenida que viene justo antes del pánico. El taller de Thomas Garrett no había abierto. La cortina metálica permanecía bajada, el letrero de cerrado visible tras el cristal. Jennifer lo había notado al pasar camino a trabajar, algo inusual pero no alarmante. Pero había algo más. Una de las ventanas laterales del taller, la que daba al callejón, estaba entreabierta. Y desde donde ella estaba, podía ver algo en el suelo del interior. Algo que parecía una mano. Marcus sintió ese cosquilleo familiar en la base del cráneo, la intuición de detective que había aprendido a no ignorar. Le dijo a Jennifer que no tocara nada, que esperara en la calle. Colgó el teléfono y por un momento se quedó inmóvil, mirando por la ventana hacia la niebla que convertía el mundo en sombras y sugerencias. Cuando llegó al taller 10 minutos después, una pequeña congregación ya se había formado: Jennifer, el dueño de la cafetería de al lado, 2 ancianas que paseaban su perro. Marcus les pidió que retrocedieran, notando cómo la niebla parecía tragarse sus palabras. Se acercó a la ventana lateral, protegiéndose los ojos con la mano para ver mejor a través del cristal empañado. Lo que vio hizo que su respiración se detuviera. Thomas Garrett yacía en el suelo de su propio taller, entre relojes detenidos y cristales rotos. Pero no era la posición del cuerpo lo que heló la sangre de Marcus, ni siquiera la mancha oscura que se extendía bajo la cabeza del relojero como una sombra líquida. Era la expresión de su rostro. Los ojos abiertos, mirando hacia arriba, hacia los relojes que colgaban de las paredes. Y en su mano derecha, cerrado en un puño que ni la muerte había aflojado completamente, brillaba algo dorado. Un reloj de bolsillo. Marcus forzó la entrada, evitando la ventana entreabierta. El interior del taller estaba exactamente como siempre, salvo por el cuerpo. Los relojes marcaban horas diferentes, una cacofonía silenciosa de tiempo fracturado. El aire olía a aceite, madera y ahora a algo más, el olor ferroso de la sangre, mezclado con algo químico que Marcus no podía identificar. Se arrodilló junto al cuerpo sin tocarlo aún. Thomas Garrett vestía la misma ropa de trabajo que usaba siempre, pantalones de pana grises, camisa blanca, un chaleco de lana. Sus gafas colgaban torcidas de una oreja. La herida en la parte posterior de su cabeza era considerable, el cráneo claramente fracturado por algún objeto contundente. Pero no había signos de lucha. Ningún desorden más allá de los cristales rotos de un reloj que había caído de la pared. Marcus observó el reloj de bolsillo en la mano del muerto. Era una pieza antigua, hermosa, con grabados intrincados en la tapa. Lo había visto antes, en el escaparate, marcado con un precio que sugería su valor considerable. ¿Por qué lo sostenía Thomas? ¿Lo había tomado para defenderse? ¿O era un mensaje? La ambulancia llegó 20 minutos después, seguida del forense del condado, el Dr. Harold Gens, un hombre corpulento con barba canosa y modales de sacerdote. Mientras Harold examinaba el cuerpo con la delicadeza de quien toca algo sagrado, Marcus caminó por el taller, observando. Nada parecía robado. La caja registradora contenía $200 en billetes pequeños. Las piezas más valiosas seguían en el escaparate. Si esto había sido un robo, el ladrón no se había llevado nada. Fue Rebecca quien sugirió notificar a Eleanor. Marcus asintió, sabiendo que era lo correcto pero temiendo el momento.
Condujo hasta Maple Street con el estómago apretado, ensayando mentalmente palabras que nunca serían adecuadas. Eleanor abrió la puerta todavía en su uniforme de enfermera. Era su día libre, Marcus lo sabía. Vestía ropa casual, un suéter color crema, pantalones negros. Su rostro cambió en el instante en que vio la expresión de Marcus. No esperó a que hablara. Thomas, dijo. No era una pregunta. Marcus asintió, y en ese gesto simple se derrumbó el mundo de Eleanor Garrett. No lloró de inmediato. Se quedó muy quieta, sus manos encontrando el marco de la puerta como si necesitara anclar su cuerpo a algo sólido. Luego, con una voz que era apenas un susurro, preguntó cómo. Cuando Marcus terminó de explicar lo poco que sabía, Eleanor lo miró con ojos que parecían haber envejecido décadas en minutos. ¿El reloj?, preguntó. ¿Qué reloj sostenía? Marcus describió la pieza dorada con sus grabados intrincados. Eleanor palideció aún más, si eso era posible. El reloj de Catherine, murmuró, y entonces sí comenzó a llorar, un sonido suave y roto que hizo que Marcus quisiera mirar hacia otro lado. No preguntó quién era Catherine. No todavía. Ayudó a Eleanor a sentarse en el sofá de su sala perfectamente ordenada, le trajo agua que ella no bebió. Llamó a Rebecca para que viniera a acompañarla. Y mientras esperaba, mientras Eleanor lloraba en silencio con las manos apretadas en su regazo, Marcus notó algo en la repisa de la chimenea. Una fotografía en marco de plata. Thomas y Eleanor, mucho más jóvenes, sonriendo bajo un árbol en flor. Y junto a ellos, una niña de quizás 7 u 8 años, con el cabello del color del trigo maduro y una sonrisa que mostraba un diente faltante. La niña sostenía un reloj de bolsillo dorado contra su pecho como si fuera un tesoro. Marcus miró la fotografía durante largo rato, sintiendo que algo frío y pesado se instalaba en su estómago. Cuando Rebecca llegó, él se excusó suavemente, prometiendo volver pronto. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué historia estaba comenzando a develarse. Afuera, la niebla se había espesado. Los árboles de Maple Street eran apenas siluetas fantasmales. Marcus se subió a su auto pero no arrancó de inmediato. Se quedó sentado, mirando la casa victoriana con sus persianas verdes y su jardín de crisantemos. La casa donde Eleanor Garrett ahora lloraba sola, custodiada por Rebecca. La casa que guardaba secretos del tamaño de fotografías enmarcadas y nombres no pronunciados. Regresó al taller donde el cuerpo de Thomas ya había sido removido pero la escena permanecía acordonada. El Dr. Gans estaba terminando sus notas preliminares. Muerte por trauma craneal contundente, dijo sin que Marcus preguntara. Ocurrió hace aproximadamente 12 horas, quizás entre las 8 y las 10 de anoche. Un solo golpe, probablemente por detrás. No tuvo tiempo de defenderse. ¿El arma? Gans señaló una llave inglesa en el suelo, cerca de la mesa de trabajo. Estaba manchada de sangre y cabello. Preliminarmente, coincide con la herida. La enviaré al laboratorio para confirmación. Marcus se arrodilló para examinar la herramienta sin tocarla. Era del tipo que Thomas habría usado en su trabajo para ajustar mecanismos pesados. El asesino no había traído su propia arma. Había usado lo que estaba disponible. ¿Crimen pasional entonces? ¿Algo espontáneo? Pasó las siguientes horas documentando la escena con una minuciosidad que Rebecca habría aprobado. Fotografió cada ángulo, cada objeto, cada mancha. Los relojes en las paredes le devolvían la mirada con sus caras inmóviles, testigos silenciosos de lo que había ocurrido. Marcus notó que uno de ellos, un reloj de pared con números romanos, se había detenido exactamente a las 9:47. ¿El momento del impacto? ¿La vibración había detenido su mecanismo delicado? Cuando terminó, ya era tarde en la tarde. La niebla finalmente comenzaba a levantarse, revelando un cielo del color del estaño. Marcus cerró el taller con cinta amarilla, consciente de las miradas de curiosidad de los transeúntes. Las noticias viajan rápido en pueblos pequeños. Para la cena, todos en Millbrook sabrían que Thomas Garrett estaba muerto. De regreso en su oficina, Marcus preparó café y se sentó a pensar.
Abrió su cuaderno, comenzando a listar lo que sabía, lo que no sabía, lo que necesitaba descubrir. En la parte superior de la página, escribió, Catherine. Luego, debajo, el reloj. Rebecca entró sin golpear, algo que solo hacía cuando tenía información importante. Se sentó frente al escritorio de Marcus, sus manos cruzadas sobre su regazo. Eleanor está con su hermana ahora, dijo. Le di un sedante suave, la ayudará a dormir. Marcus asintió, esperando. Rebecca tenía esa mirada que significaba que sabía algo, algo que él necesitaba escuchar. Catherine era su hija, dijo Rebecca después de un momento. Murió hace 15 años. Tenía 8 años. Leucemia. El aire en la oficina pareció espesarse. Marcus cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de esa información. Nunca lo mencionaron, dijo. No lo hacían. Después de que ella murió, fue como si sellaran esa parte de sus vidas. Quitaron todas las fotografías, excepto una que Eleanor guardaba en su habitación. Dejaron de ir a ciertos lugares. Nunca hablaban de ella. ¿Y el reloj? Rebecca suspiró, un sonido cansado. Thomas le regaló ese reloj a Catherine para su 8º cumpleaños. Pocas semanas antes de que la diagnosticaran. Era una antigüedad hermosa que él había restaurado especialmente para ella. Cuando Catherine murió, Thomas lo guardó. Decía que lo mantendría funcionando hasta que se reunieran. Hasta que el tiempo los volviera a juntar. Marcus sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué lo sostenía anoche? ¿Por qué estaba en el taller? Rebecca negó con la cabeza. No lo sé. Pero Marcus, hay algo más. Las cartas que Thomas recibía cada mes. Eran de un abogado en la ciudad. Rebecca pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Alguien lo estaba chantajeando. La revelación cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabes eso? Eleanor me lo contó hoy. Dijo que Thomas había estado pagando dinero durante los últimos 3 meses. $1,000 cada mes. Ella no sabía por qué. Él se negaba a decírselo, insistía en que era para protegerla. Marcus sintió que el caso comenzaba a cambiar de forma, transformándose en algo más oscuro y complejo. ¿Protegerla de qué? Eso, dijo Rebecca levantándose, es lo que necesitas descubrir. Esa noche, Marcus no durmió. Se quedó en su oficina, rodeado de archivos y fotografías, tratando de armar un rompecabezas con piezas que aún no encajaban. Revisó los registros bancarios de Thomas que había solicitado urgentemente. Allí estaban, 3 retiros de $1,000 en efectivo, uno por mes durante los últimos 3 meses. Siempre el primer día del mes. Llamó al abogado cuyo nombre aparecía en las cartas. El hombre se mostró evasivo al principio, escudándose en confidencialidad cliente-abogado, pero cuando Marcus mencionó que esto era una investigación de homicidio, su tono cambió. Sí, había representado a alguien que tenía información sensible sobre Thomas Garrett. No podía revelar qué información. No conocía la identidad de su cliente, todo se había manejado a través de correspondencia anónima y cuentas bancarias numeradas. Era pasada la medianoche cuando Marcus finalmente se reclinó en su silla, mirando el techo manchado de agua de su oficina. En algún lugar de esta historia había un secreto. Algo lo suficientemente oscuro como para que Thomas pagara por mantenerlo enterrado. Y alguien había decidido que $3,000 no eran suficientes. Se quedó dormido en su escritorio, y soñó con relojes que corrían hacia atrás, con una niña que sostenía un reloj dorado mientras se desvanecía lentamente en niebla. El funeral de Thomas Garrett se celebró 4 días después, bajo un cielo que finalmente había dejado caer su primera nevada del año. La iglesia de San Esteban estaba llena, casi todos en el pueblo habían venido a presentar sus respetos. Eleanor se sentó en el primer banco, flanqueada por su hermana y Rebecca, vestida de negro riguroso, su rostro oculto tras un velo oscuro. Marcus observó desde atrás, estudiando a la congregación. Buscaba algo, aunque no estaba seguro qué. Una expresión fuera de lugar. Una ausencia notable.
Cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre quién había sostenido esa llave inglesa y destruido el cráneo de un relojero inofensivo. El reverendo Patterson habló sobre Thomas en términos generales y cálidos. Un hombre de precisión y paciencia. Un esposo devoto. Un miembro respetado de la comunidad. No mencionó a Catherine. Nadie lo hizo. Después del servicio, mientras los asistentes se dispersaban en grupos pequeños susurrando condolencias, Marcus se acercó a Eleanor. Ella levantó el velo, revelando ojos enrojecidos pero secos. Se había quedado sin lágrimas, o quizás había decidido reservarlas para momentos privados. ¿Algún avance?, preguntó con voz opaca. Marcus negó con la cabeza, decidiendo que la honestidad era lo que Eleanor merecía. Estoy siguiendo varias líneas de investigación. Pero necesito hacerle algunas preguntas. Sobre el chantaje. Sobre lo que Thomas estaba escondiendo. Eleanor cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en su expresión. Determinación, quizás. O resignación. Ven a la casa mañana por la mañana. Te contaré todo lo que sé. Esa noche, Marcus condujo hasta el taller cerrado de Thomas. La nieve caía suavemente, silenciando el mundo. Se quedó de pie frente al escaparate oscuro, mirando los relojes inmóviles tras el cristal. Cada uno marcaba una hora diferente, congelados en el momento en que sus dueños los habían dejado para reparación. Testimonios de tiempo roto. Entonces lo vio. En el reflejo del cristal, detrás de él. Una figura observándolo desde el otro lado de la calle. Marcus se dio vuelta rápidamente, pero quienquiera que hubiera estado allí ya había desaparecido en la nieve y la oscuridad. Solo quedaban huellas recientes en la acera, conduciéndose hacia el callejón. Marcus la siguió, su mano instintivamente descansando sobre la funda de su pistola. El callejón estaba vacío, las huellas terminaban en un estacionamiento trasero donde varias marcas de neumáticos se cruzaban en la nieve. Imposible seguirlas más allá. Regresó a su auto con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Alguien lo estaba vigilando. Alguien interesado en su investigación. ¿El asesino regresando a la escena del crimen? ¿O algo más? Condujo a casa por calles silenciosas y blancas, consciente de cada auto detrás de él, de cada sombra en cada esquina. Millbrook, que siempre había sido su refugio de tranquilidad, se sentía ahora como un escenario donde algo oscuro se movía entre bastidores. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Marcus llegó a la casa de Eleanor a las 9 en punto, como habían acordado. Rebecca ya estaba allí, preparando té en la cocina. Eleanor lo esperaba en la sala, sentada en el mismo sofá donde había llorado días atrás. El chantaje comenzó hace 3 meses, empezó Eleanor sin preámbulos. Thomas recibió una carta. No tenía remitente, solo un apartado postal en la ciudad. La carta decía que el remitente sabía la verdad sobre Catherine. Sobre cómo realmente murió. Marcus sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Qué quiere decir, cómo realmente murió? Pensé que había sido leucemia. Eleanor apretó sus manos juntas con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Fue leucemia. Pero... Su voz se quebró. Rebecca se acercó, posando una mano reconfortante en su hombro. Catherine estaba en tratamiento, continuó Eleanor después de recuperar la compostura. Quimioterapia agresiva. El oncólogo era optimista, decía que teníamos una buena oportunidad. Pero los efectos secundarios eran terribles. Catherine sufría tanto. Vomitaba constantemente, perdía peso, su cabello, su hermoso cabello. Eleanor pausó, tragando con dificultad. Una noche, hace 15 años, durante uno de los episodios peores, Catherine le rogó a Thomas que la dejara ir. Dijo que estaba cansada de pelear, que quería descansar. ¿Y Thomas? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Thomas le dio una sobredosis de morfina. Yo estaba trabajando esa noche en el hospital. Cuando volví a casa, Catherine ya se había ido. Thomas me dijo que había sido pacífica, que se había quedado dormida sosteniendo su reloj. Y yo nunca pregunté.
nunca quise saber. El silencio en la sala era denso, sofocante. Marcus procesaba esta información, sus implicaciones extendiéndose como grietas en hielo. La muerte se registró como natural. Eleanor asintió. Nuestro médico de familia firmó el certificado. Catherine estaba terminal de todas formas, nadie cuestionó nada. Pero alguien lo sabía. Alguien sabía lo que Thomas había hecho y lo estaba usando contra él. ¿Quién más podría saberlo? No lo sé. Thomas y yo nunca hablamos de ello después de aquella noche. Fue nuestro secreto, nuestra carga. O eso pensábamos. Marcus se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, el jardín de Eleanor estaba cubierto de nieve, los crisantemos enterrados bajo blanco inmaculado. ¿Thomas mencionó alguna sospecha? ¿Algún nombre? No. Pero estaba aterrorizado. Decía que si la verdad salía a la luz, lo acusarían de asesinato. Que yo perdería mi licencia de enfermera por complicidad. Que toda nuestra vida se destruiría. Y estaba dispuesto a seguir pagando. Eleanor miró sus manos. Dijo que pagaría lo que fuera necesario. Hasta su último centavo. Pero yo sabía que eso no podía continuar para siempre. Los chantajistas nunca están satisfechos. Eventualmente, piden más. O simplemente revelan el secreto de todas formas. Marcus asintió, formulando su siguiente pregunta cuidadosamente. Eleanor, ¿dónde estaba usted la noche que murió Thomas? Entre las 8 y las 10 de la noche. Ella lo miró directamente a los ojos sin pestañear. En el hospital. Terminé mi turno a las 8, pero me quedé hasta las 9:30 ayudando con un paciente en estado crítico. Hay al menos 6 enfermeras y 2 doctores que pueden confirmarlo. Marcus verificaría, pero creía en ella. ¿Y el reloj? ¿Por qué Thomas lo tendría esa noche? No lo sé. Nunca lo sacaba de la caja fuerte donde lo guardaba. Era demasiado doloroso mirarlo. Decía que esperaría hasta que... ¿Hasta qué? Eleanor cerró los ojos. Hasta que estuviera listo para reunirse con Catherine. Creo que Thomas pensaba en el suicidio a veces. Especialmente después de que comenzó el chantaje. El peso de todo lo que había hecho, de lo que estaba escondiendo, era demasiado. Marcus dejó a Eleanor una hora después con más preguntas que respuestas. La coartada de Eleanor era sólida, verificada rápidamente con llamadas al hospital. Pero ahora tenía un móvil claro, alguien estaba chantajeando a Thomas Garrett por un secreto mortal. Y esa persona, o alguien conectado con ella, podría haber decidido que matar a Thomas era más rentable que dejarlo vivir. Pasó el resto del día investigando el pasado de Thomas. Habló con antiguos clientes, vecinos, amigos. Todos dijeron lo mismo, Thomas era tranquilo, confiable, algo solitario después de la muerte de Catherine, pero fundamentalmente bueno. Nadie podía imaginar quién querría hacerle daño. Fue Rebecca quien ofreció el siguiente hilo. Deberías hablar con Daniel Price, dijo esa tarde cuando Marcus regresó a la oficina. Era el mejor amigo de Thomas. Se distanciaron hace unos 3 años, nunca supe por qué exactamente. Pero si alguien conocía los secretos de Thomas, sería Daniel. Daniel Price vivía en las afueras del pueblo, en una granja pequeña que había heredado de sus padres. Marcus condujo hasta allí al anochecer, las llantas de su auto crujiendo sobre el camino de grava. La granja estaba modestamente mantenida, con un granero que necesitaba pintura y cercas que se inclinaban en ángulos preocupantes. Daniel abrió la puerta antes de que Marcus pudiera tocar. Era un hombre alto y delgado con el rostro curtido de quien pasa mucho tiempo al aire libre. Sus ojos eran del mismo gris que el cielo de invierno. Supe que vendría, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejar pasar a Marcus. El interior de la casa era espartano pero limpio. Se sentaron en una mesa de cocina de madera, con tazas de café que Daniel preparó sin preguntar si Marcus quería una. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Thomas era como un hermano para mí, comenzó Daniel finalmente. Crecimos juntos, fuimos a la misma escuela, trabajamos juntos en el taller de su padre cuando éramos adolescentes.
Cuando Catherine murió, estuve con él y Eleanor durante todo el proceso. El dolor, el funeral, los meses después. ¿Qué pasó hace 3 años? Daniel bebió su café, mirando hacia la ventana oscura. Thomas me confesó lo que había hecho. La morfina. Dijo que necesitaba decírselo a alguien o se volvería loco. Yo no supe cómo reaccionar. Por un lado, entendía. Catherine estaba sufriendo terriblemente. Pero por otro lado, había ayudado a su propia hija a morir. No pude reconciliar esas dos cosas en mi mente. ¿Lo juzgó? No, o quizás sí. No lo sé. Solo me alejé. Dejé de visitarlo, dejé de responder sus llamadas. Y Thomas eventualmente dejó de intentarlo. Fue cobarde de mi parte. Marcus dejó que el silencio se extendiera, dándole a Daniel espacio para continuar. Cuando supe que había muerto, me pregunté si finalmente el peso de todo lo había aplastado. Si se había quitado la vida. No fue suicidio, dijo Marcus. Fue asesinato. Y creo que está conectado con el secreto que Thomas te confió. Daniel palideció. ¿Qué quiere decir? Marcus le explicó sobre el chantaje. Cuando terminó, Daniel se veía enfermo. Yo nunca le dije a nadie, insistió. Ni una sola persona. Ese secreto murió entre Thomas y yo. ¿Estaba usted en casa la noche del 22 de noviembre? Entre las 8 y las 10. Sí. Solo. No tengo coartadas si eso es lo que está preguntando. ¿Alguna vez amenazó a Thomas? ¿Le pidió dinero? Daniel se levantó abruptamente, derramando su café. ¿Me está acusando? Thomas era mi amigo. A pesar de todo, todavía era mi amigo. Marcus se levantó también, manteniendo su voz calmada. Necesito eliminar posibilidades. Usted conocía el secreto. Necesitaba dinero, esta granja no parece estar generando mucho ingreso. Y no tiene coartada. Váyase, dijo Daniel, su voz temblando de rabia o dolor o ambas. Váyase ahora. Marcus se fue, pero sabía que volvería. Había algo en la reacción de Daniel, algo demasiado intenso, demasiado defensivo. Agregó el nombre de Daniel a su lista de sospechosos, sintiendo que el círculo comenzaba a cerrarse pero aún sin estar seguro hacia qué o hacia quién. Los siguientes días trajeron más preguntas que respuestas. Marcus investigó las finanzas de Daniel Price y descubrió que estaba profundamente endeudado. El banco estaba amenazando con ejecutar la hipoteca de la granja. $3,000 no resolverían sus problemas, pero ayudarían. Móvil y oportunidad, pensó Marcus. Pero algo no encajaba del todo. Entrevistó a más personas. El médico de familia que había firmado el certificado de defunción de Catherine había muerto 2 años atrás. El oncólogo que la trataba se había mudado a la costa oeste. Las enfermeras del hospital que podrían haber estado presentes aquella noche hacía 15 años estaban dispersas, retiradas o muertas. Una tarde, mientras revisaba antiguos archivos en el sótano de la comisaría, Marcus encontró algo interesante. Un reporte de incidente menor de hace 15 años, apenas unos días después de la muerte de Catherine. Una vecina de los Garrett había llamado a la policía reportando actividad sospechosa en la casa. Un oficial había respondido, encontrado todo normal, y archivado el reporte sin mayor seguimiento. Marcus leyó el nombre de la vecina, Margaret Sullivan. Y el nombre del oficial que respondió le heló la sangre. Era el mismo. Marcus Webb, entonces un joven oficial patrullero, había estado en la casa de los Garrett días después de que Thomas asesinara misericordiosamente a su hija y no había notado nada. La memoria llegó a él en fragmentos. La casa silenciosa. Eleanor de ojos rojos abriéndole la puerta. Thomas en segundo plano, inmóvil como una estatua. La vecina insistiendo en que había escuchado gritos la noche de la muerte de Catherine. Marcus descartándola como una entrometida con imaginación hiperactiva, ofreciendo condolencias a la pareja afligida y marchándose. ¿Qué había escuchado realmente Margaret Sullivan? ¿Los últimos momentos de Catherine? ¿Thomas llorando después?
Eleanor gritando cuando descubrió lo que su esposo había hecho. Marcus buscó la dirección actual de Margaret Sullivan. Seguía viviendo en Millbrook, ahora en un asilo de ancianos en las afueras del pueblo. Condujo hasta allí inmediatamente, sintiendo una urgencia que no podía nombrar. El asilo olía a desinfectante y comida hervida. Margaret Sullivan estaba en la sala común, una mujer frágil de 80 y tantos años con cabello blanco como nieve y ojos que aún brillaban con inteligencia afilada. Cuando Marcus se presentó y mencionó a Thomas Garrett, Margaret se enderezó en su silla. Sabía que alguien vendría eventualmente, dijo. Demoró 15 años, pero sabía que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. Marcus sintió un hormigueo en la base de su cráneo. ¿Qué verdad, señora Sullivan? Margaret lo miró durante largo rato, como evaluando si debía confiar en él. Luego suspiró, el sonido de alguien soltando un peso que había cargado demasiado tiempo. Yo era enfermera antes de retirarme, comenzó. Trabajé en cuidados paliativos durante 20 años. Reconozco los signos de sobredosis de morfina. Y la noche que Catherine Garrett murió, vi suficiente a través de mi ventana para saber que algo no estaba bien. ¿Qué vio exactamente? Vi a Thomas Garrett en el jardín trasero cerca de la medianoche, cavando. Enterrando algo. Pensé que quizás era alguna pertenencia de Catherine, algo que no podía soportar tener en la casa. Pero la manera en que lo hacía, había pánico en sus movimientos. Desesperación. ¿Llamó a la policía? Días después. Pero para entonces Thomas había cubierto el área con nuevo pasto. Y cuando ese joven oficial vino, ustedes me trataron como una vieja loca con demasiado tiempo en sus manos. Marcus sintió vergüenza caliente subir por su cuello. Lo lamento. Margaret agitó una mano descartando la disculpa. No importa ahora. Pero hay algo más que necesitas saber. Hace 3 meses, recibí una visita. Una mujer joven, 20 y pocos años, con cabello rubio. Dijo que era periodista investigando muertes asistidas no reportadas. Me preguntó sobre Catherine Garrett. El corazón de Marcus se aceleró. ¿Qué le dijo? Le conté lo que vi. Lo del entierro nocturno. Mis sospechas. Ella tomó notas, me dio las gracias, y se fue. Nunca supe su nombre real. Usó un seudónimo, estoy segura. Marcus sacó su teléfono, mostrándole fotos de varias mujeres jóvenes del pueblo. Margaret negó con la cabeza en cada una. Entonces Marcus tuvo una corazonada. Buscó en Facebook, en grupos de periodismo de investigación. Y allí, en una publicación de 3 meses atrás sobre ética en eutanasia, estaba una foto. Una mujer joven con cabello rubio, sonriendo a la cámara. ¿Es ella?, preguntó, mostrándole el teléfono a Margaret. La anciana entrecerró los ojos, luego asintió con certeza. Sí. Esa es ella. Marcus leyó el nombre bajo la foto. Sarah Mitchell. Residente en la ciudad, a 1 hora de Millbrook. Periodista freelance especializada en historias de crímenes médicos. Finalmente tenía un nombre. Finalmente tenía un punto de partida real. Condujo de regreso a su oficina con la mente acelerada. Rebecca ya se había ido, era tarde. Marcus encendió su computadora y comenzó a investigar a Sarah Mitchell. Tenía un sitio web profesional, un portafolio impresionante de artículos sobre negligencia médica, eutanasia ilegal y casos fronterizos de ética sanitaria. Era inteligente, meticulosa y exitosa. Pero no había nada reciente sobre Thomas Garrett. Ningún artículo publicado, ninguna mención. Si Sarah había estado chantajeando a Thomas, lo había hecho en privado, sin intención de publicar la historia. Marcus marcó el número de teléfono listado en su sitio. Saltó directamente a buzón de voz. Dejó un mensaje cuidadosamente formulado. Señorita Mitchell, soy el detective Marcus Webb del Departamento de Policía de Millbrook. Necesito hablar con usted sobre Thomas Garrett. Es urgente. Por favor, devuelva esta llamada. Esperó. Revisó emails, archivó reportes, bebió café que se enfrió en la taza. Eran casi las 11 de la noche cuando su teléfono finalmente sonó.
Detective Webb. La voz era femenina, joven, nerviosa. Soy Sarah Mitchell. Gracias por devolver mi llamada. ¿Está usted familiarizada con el nombre Thomas Garrett? Hubo una pausa. Estoy familiarizada con su historia. ¿Por qué pregunta? El señor Garrett fue asesinado hace 10 días. Estoy investigando su muerte. Otro silencio, este más largo. Cuando Sarah habló nuevamente, su voz temblaba ligeramente. No tuve nada que ver con eso. Necesito que venga a la estación para una entrevista formal. ¿Soy sospechosa? Necesito hacerle algunas preguntas. Puede venir voluntariamente mañana o puedo obtener una orden y hacer esto oficialmente. Iré, dijo Sarah rápidamente. Mañana a las 10. Claro, Detective, hay cosas sobre este caso que usted no entiende. Cosas más complicadas de lo que parecen. Entonces ayúdeme a entenderlas. Sarah colgó sin responder. Marcus se reclinó en su silla, mirando el techo. Sentía que estaba cerca de algo, que todas las piezas estaban ahí, esperando ser ensambladas en el orden correcto. Pero todavía faltaba algo crucial. Una pieza central que conectaría todo. Esa noche soñó nuevamente con relojes. Pero esta vez eran relojes rotos, con engranajes esparcidos como huesos. Y en el centro de todos ellos, Catherine Garrett sostenía su reloj dorado, sonriendo con ese diente faltante, mientras el tiempo corría hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Sarah Mitchell llegó a la estación exactamente a las 10 de la mañana siguiente. Era más joven de lo que Marcus había anticipado, con rasgos delicados y ojos verdes que mostraban inteligencia e inquietud en igual medida. Vestía profesionalmente, blazer negro, pantalones grises, cabello rubio recogido en una cola de caballo ordenada. Marcus la condujo a la sala de interrogatorios, un espacio pequeño con paredes grises y una mesa de metal. Le ofreció café que ella rechazó. Se sentaron frente a frente, una grabadora entre ellos. Antes de comenzar, dijo Sarah, quiero aclarar que yo no maté a Thomas Garrett. Ni siquiera lo conocía personalmente. Pero lo estaba investigando. Y según mi información, lo estaba chantajeando. Sarah palideció ligeramente pero mantuvo el contacto visual. Eso es parcialmente correcto. Estaba investigando su caso. Pero no era yo quien lo chantajeaba. Marcus se inclinó hacia adelante. Explíquese. Sarah respiró profundamente, ordenando sus pensamientos. Hace 6 meses, recibí un tip anónimo sobre el caso de Catherine Garrett. Alguien sugirió que su muerte no había sido completamente natural, que había indicios de eutanasia no reportada. Comencé a investigar cómo lo haría con cualquier historia. Hablé con Margaret Sullivan, revisé registros públicos, hice preguntas discretas. Y descubrí suficiente para confirmar que Thomas Garrett probablemente había ayudado a su hija a morir. Pero también descubrí algo más. Descubrí que alguien más estaba investigando lo mismo, alguien con motivos muy diferentes a los míos. Marcus sintió su pulso acelerarse. ¿Quién? Sarah sacó una carpeta de su bolso, deslizándola sobre la mesa. Un hombre llamado James Morrison. Tiene antecedentes de extorsión, fraude, chantaje. Cumplió tiempo hace 10 años por un esquema similar en otro estado. Vive en la ciudad ahora, supuestamente, reformado. Pero reconocí su estilo operativo cuando me enteré del chantaje a Thomas Garrett. Marcus abrió la carpeta. Dentro había fotografías, registros de arrestos, recortes de periódicos. James Morrison era un hombre de mediana edad con cabello oscuro y una expresión que Marcus solo podía describir como reptiliana. ¿Cómo descubrió que Morrison estaba involucrado? Por accidente. Estaba vigilando la casa de Thomas una noche, tratando de decidir si debía confrontarlo directamente sobre mi investigación. Vi a Morrison llegar, meter algo en el buzón y marcharse. Lo seguí, identifiqué su auto, rastreé su placa. Cuando vi sus antecedentes, supe lo que estaba pasando. ¿Por qué no vino a la policía entonces? Sarah miró hacia abajo, mostrando vergüenza por primera vez. Porque soy periodista. Pensé que podía manejar esto de otra manera.
Pensé que si confrontaba a Morrison, podía exponer no solo el chantaje sino también toda la historia de Catherine Garrett de una forma que sirviera a la justicia. ¿Y lo hizo? ¿Confrontó a Morrison? Sí. Hace 2 semanas. Le dije que sabía lo que estaba haciendo y que si no dejaba a Thomas Garrett en paz, lo expondría públicamente. Él se rió en mi cara. Dijo que tenía seguro, que si algo le pasaba, toda su evidencia sobre Thomas se publicaría automáticamente. Y entonces... Sara pausó, su rostro oscureciéndose. Entonces amenazó con hacerme daño si interfería nuevamente. Marcus procesó esta información. ¿Dónde estaba usted la noche del 22 de noviembre? En la ciudad. Tengo recibos de un restaurante, testigos que pueden confirmarlo. Cené con mi editor, discutimos una historia diferente en la que estaba trabajando. No volví a Millbrook después de mi encuentro con Morrison. Marcus estudió su rostro, su lenguaje corporal. Creía en ella, pero necesitaba verificación. ¿Tiene la dirección de Morrison? Sara la anotó en un pedazo de papel. Detective, hay algo más que debe saber. Morrison es peligroso. No es solo un chantajista de poca monta. Hay rumores de que ha estado involucrado en cosas peores. Cosas violentas. Después de que Sara se fue, prometiendo estar disponible para más preguntas, Marcus reunió a su pequeño equipo. 2 oficiales uniformados, Rebecca coordinando desde su escritorio, y el jefe de policía Anderson, quien raramente se involucraba en investigaciones pero había hecho una excepción dada la naturaleza del caso. Vamos a traer a James Morrison para interrogatorio, anunció Marcus. Pero necesitamos proceder con cuidado. Si él tiene evidencia sobre Thomas Garrett guardada en algún lugar, no queremos que la destruya o la libere. 3 horas después, tenían una orden de arresto y una orden de registro. Condujeron a la ciudad en 2 autos, llegando a la dirección de Morrison justo después del anochecer. Era un edificio de apartamentos deteriorado en un área cuestionable de la ciudad. Morrison no estaba en casa. Su apartamento estaba vacío, limpiado meticulosamente. Demasiado limpio, pensó Marcus mientras examinaban las habitaciones. No había ropa en los armarios, no había comida en el refrigerador, no había documentos personales en ningún lado. El apartamento parecía haber sido deshabitado apresuradamente. Huyó, dijo uno de los oficiales, declarando lo obvio. Marcus inspeccionó más de cerca. En el basurero de la cocina encontró recibos recientes. Gasolina de hace 2 días. Comida rápida de ayer. Morrison había estado aquí hasta muy recientemente. ¿Qué lo había asustado tanto como para huir? Regresaron a Millbrook con las manos vacías pero con más información de la que habían tenido. Marcus emitió una alerta estatal para Morrison, distribuyendo su fotografía a todos los departamentos de policía en un radio de 200 millas. Esa noche, Rebecca se quedó tarde ayudando a Marcus a revisar todo lo que sabían. Espread hojas de papel sobre el escritorio, conectando puntos con líneas, creando un mapa visual del caso. Morrison chantajea a Thomas por 3 meses, dijo Rebecca, señalando las líneas. Sarah Mitchell descubre el chantaje, confronta a Morrison. Morrison amenaza a Sarah pero también entra en pánico. 2 semanas después, Thomas Garrett es asesinado. Morrison desaparece inmediatamente después. Es bastante condenatorio. Marcus asintió, pero algo aún no encajaba completamente. ¿Por qué matar a Thomas? El chantaje estaba funcionando. Thomas estaba pagando. ¿Por qué Morrison arriesgaría todo con un asesinato? Quizás Thomas se negó a seguir pagando. O amenazó con ir a la policía. Quizás. Pero entonces, ¿por qué Thomas tenía el reloj de Catherine esa noche? ¿Qué significaba eso? Rebecca no tenía respuesta. Trabajaron hasta pasada la medianoche, luego Marcus insistió en que ella se fuera a casa. Se quedó solo en la oficina, mirando el mapa de evidencias, tratando de ver lo que se estaba perdiendo. Fue casi la 1 de la madrugada cuando recibió la llamada. Era el jefe Anderson. Marcus, necesitas venir al hospital. Ahora. ¿Qué pasó? Es Eleanor Garrett.
Intentó suicidarse. Sobredosis de píldoras. Los paramédicos la encontraron a tiempo, pero es grave. Marcus condujo al hospital con el corazón en la garganta. Eleanor estaba en cuidados intensivos, inconsciente pero estable. Los médicos dijeron que probablemente sobreviviría, pero había sido cercano. Muy cercano. En su mesa de noche, la policía había encontrado una nota. Estaba dirigida a Marcus. Rebecca se la entregó con manos temblorosas. Marcus leyó las palabras escritas con la caligrafía cuidadosa de Eleanor. Detective Webb, ya no puedo vivir con lo que sé. Thomas murió protegiendo un secreto que ya no vale la pena proteger. Pero hay algo que usted necesita saber, algo que nadie más sabe. Thomas no mató a Catherine. Yo lo hice. Él solo creyó que lo hizo porque así se lo hice creer. Le dejé pensar que había sido su decisión, su acción. Pero fui yo quien le di la morfina mientras él dormía en la silla junto a su cama. Fui yo quien sostuvo su pequeña mano mientras se iba. Y cuando Thomas despertó y la encontró muerta, le dije que él había hecho lo correcto, que había sido misericordioso, que había terminado su sufrimiento. Él llevó esa culpa durante 15 años. Una culpa que era mía. Y ahora él está muerto por secretos que ni siquiera eran suyos para guardar. Lo siento. Por todo. Por favor, cuide del reloj de Catherine. Está en la caja fuerte del taller. La combinación es el día de su cumpleaños, 14 de agosto de 92. Ella querría que alguien lo mantuviera funcionando. Marcus leyó la nota 3 veces, sintiendo como cada palabra reorganizaba todo lo que pensaba que sabía sobre el caso. Eleanor había matado a Catherine. Thomas había vivido pensando que él era el culpable. El chantaje, los pagos, el asesinato, todo construido sobre una mentira que Eleanor había perpetuado. Pero eso aún dejaba la pregunta central sin responder: ¿quién había matado a Thomas Garrett? Pasó el resto de la noche en el hospital, esperando que Eleanor despertara. Los médicos dijeron que podría tomar horas o días. Marcus se sentó en la sala de espera, bebiendo café malo de máquina, pensando. Al amanecer, recibió una llamada de uno de los oficiales. Habían encontrado el auto de James Morrison abandonado en un área de descanso de la autopista a 50 millas de Millbrook. El motor aún estaba tibio. Morrison no estaba en el área inmediata, pero habían encontrado algo en el maletero. Una maleta llena de efectivo. Aproximadamente $15,000. Marcus condujo hasta el sitio. El auto de Morrison estaba acordonado, los técnicos forenses ya trabajando en él. Marcus examinó el dinero. Billetes usados en denominaciones pequeñas. ¿Dinero del chantaje? ¿O algo más? Entonces vio algo en el asiento trasero del auto. Una carpeta manila, parcialmente escondida bajo el asiento. La sacó cuidadosamente. Dentro había fotografías. De Thomas Garrett. Del taller. De Eleanor. De la casa en Maple Street. Y notas. Páginas y páginas de notas escritas a mano detallando cada movimiento de Thomas durante las últimas semanas. Sus rutinas, sus horarios, las personas con quienes hablaba. Era vigilancia meticulosa. Obsesiva. En la última página había una dirección escrita en tinta roja. Marcus la reconoció. Era el taller de Thomas. Y debajo, una fecha y hora, 22 de noviembre, 9:30 de la noche. La noche del asesinato. Media hora antes del tiempo estimado de muerte. Marcus sintió que algo hacía clic en su mente. Morrison había estado planeando algo esa noche. ¿Una confrontación? ¿Un último intento de extorsión? ¿O algo más violento? Pero si Morrison había matado a Thomas, ¿por qué documentaría la hora exacta? ¿Por qué dejaría evidencia? A menos que Morrison no hubiera matado a Thomas. A menos que hubiera estado allí con otro propósito. Marcus sacó su teléfono, marcando el número de Sarah Mitchell. Necesito preguntarle algo. Cuando confrontó a Morrison, ¿él mencionó a alguna otra persona involucrada? ¿Alguien más que supiera sobre el caso de Catherine Garrett? Sarah pensó por un momento.
no específicamente. Pero dijo algo extraño. Dijo que esto era más grande que solo él, que había más en juego de lo que yo entendía. En ese momento pensé que solo estaba siendo dramático. Marcus colgó, su mente acelerada. Más grande que Morrison. Más en juego. ¿Qué había estado pasando realmente? Regresó a Millbrook conduciendo demasiado rápido, su mente conectando piezas finalmente. Fue directamente al taller de Thomas. La escena del crimen todavía estaba sellada, pero Marcus tenía las llaves. Entró solo, cerrando la puerta detrás de él. El taller estaba exactamente como lo había dejado. Silencioso. Lleno de relojes detenidos. Marcus caminó hasta la caja fuerte en la pared trasera. Ingresó la combinación que Eleanor había proporcionado, 14 de agosto de 92. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro, como Eleanor había dicho, estaba el reloj de bolsillo de Catherine. Pero había algo más. Un sobremanila grande. Marcus lo sacó, abriéndolo con manos que temblaban ligeramente. Dentro había documentos. Registros médicos. De Catherine. Pero no eran los registros que Marcus esperaba. Estos mostraban algo diferente. Mostraban que Catherine Garrett no había muerto de leucemia ni de sobredosis de morfina. Había muerto de una infección hospitalaria. Una bacteria resistente a antibióticos que había contraído durante uno de sus tratamientos de quimioterapia. Una infección que el hospital había tratado de ocultar, falsificando registros, sobornando al médico de familia para que firmara un certificado de defunción indicando causas naturales relacionadas con su condición terminal. Y Eleanor, trabajando como enfermera en ese hospital, había sabido la verdad todo el tiempo. Marcus se sentó pesadamente en la silla de trabajo de Thomas, el reloj dorado en una mano, los documentos en la otra. La historia completa comenzó a revelarse como el mecanismo de un reloj desensamblándose en cámara lenta. Eleanor sabía que el hospital era responsable de la muerte de Catherine. Pero también sabía que Thomas nunca aceptaría un acuerdo. Thomas demandaría, buscaría justicia, expondría la negligencia del hospital sin importar las consecuencias. Así que Eleanor le había mentido. Le había hecho creer que él había dado la morfina, que él había tomado la decisión imposible de terminar el sufrimiento de su hija. Thomas había vivido con esa culpa, pero también con la creencia de que había hecho lo correcto, lo misericordioso. Y Eleanor había usado ese secreto fabricado para proteger al hospital. Había aceptado dinero, probablemente. Había mantenido silencio. Había enterrado la verdad tan profundamente que ni siquiera Thomas la conocía. Pero alguien en el hospital había sabido. Alguien había guardado estos documentos. Y 15 años después, ese alguien o alguien conectado con ellos había decidido que era tiempo de asegurarse de que la verdad permaneciera enterrada. Marcus revisó los documentos más de cerca. Había una firma en uno de ellos. El administrador del hospital en ese momento. Un nombre que Marcus reconoció. Robert Chen. Quien ahora era el director del hospital del condado. Quien tenía todo que perder si esta negligencia saliera a la luz. Marcus sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Chen habría tenido acceso a los registros de Eleanor. Habría sabido que trabajaba turnos nocturnos. Habría sabido cuando Thomas estaría solo en el taller. ¿Pero Chen habría cometido asesinato para proteger un secreto de 15 años? ¿O habría contratado a alguien para hacerlo? Marcus pensó en Morrison. En su desaparición. En el dinero en el maletero de su auto. Quizás Morrison no había estado chantajeando a Thomas por su cuenta. Quizás alguien lo había contratado para hacerlo, para aterrorizar a Thomas, para suavizarlo. Y luego, cuando Sarah Mitchell había amenazado con exponer todo, ese alguien había decidido que era hora de eliminar todos los cabos sueltos. Marcus llamó al jefe Anderson. Necesito una orden de arresto para Robert Chen. Y necesito protección policial para Sarah Mitchell inmediatamente. Mientras esperaba que se procesara la orden, Marcus se quedó en el taller. Mirando los relojes. Pensando en Thomas Garrett,
quien había pasado su vida reparando tiempo, sin saber que su propia vida estaba construida sobre una mentira. Pensando en Eleanor, quien había intentado quitarse la vida porque finalmente el peso de su secreto se había vuelto insoportable. Y pensando en Catherine, una niña de 8 años cuya muerte había desencadenado una cascada de mentiras, culpa y finalmente violencia. El reloj en la mano de Marcus comenzó a hacer tic-tac. Lo miró, sorprendido. ¿Se había dado cuerda solo? No, eso era imposible. Entonces vio, había una llave pequeña atada a la cadena del reloj. Una llave que Thomas debía haber usado recientemente. Marcus le dio cuerda completamente al reloj, escuchando el sonido mecánico suave de los engranajes encontrando su ritmo. El segundero comenzó a moverse. 9:47, la misma hora que marcaba el reloj de pared que se había detenido la noche del asesinato. ¿Había sido coincidencia? ¿O Thomas había ajustado intencionalmente el reloj de Catherine a esa hora? ¿Sabía que algo iba a pasar? ¿Había sido una forma de dejar un mensaje? Marcus nunca lo sabría con certeza. Pero sospechaba que Thomas, en sus últimos momentos, sosteniendo el reloj de su hija, había encontrado algún tipo de paz. Había pasado 15 años creyendo que había cometido un acto terrible pero misericordioso. Y quizás, solo quizás, en esos momentos finales, había aceptado el precio que estaba pagando por ello. La orden para arrestar a Robert Chang fue emitida esa tarde. Lo encontraron en su oficina del hospital, tranquilamente revisando reportes presupuestarios como si fuera un día normal. Cuando Marcus y 2 oficiales entraron, Chen ni siquiera pareció sorprendido. Sabía que eventualmente esto llegaría, dijo, levantándose de su escritorio con una calma inquietante. He estado esperando 15 años. Lo llevaron a la estación. En la sala de interrogatorios, Chen confesó todo con una naturalidad que Marcus encontró perturbadora. Sí, el hospital había sido responsable de la muerte de Catherine Garrett. Sí, habían ocultado la negligencia. Sí, Eleanor había sido cómplice a cambio de dinero y protección. Le pagamos $200,000, dijo Chen. Un acuerdo privado. Ella firmó una confidencialidad. Falsificamos los registros médicos. Todos seguimos con nuestras vidas. ¿Y Thomas nunca supo? Eleanor dijo que era mejor así. Que si él conocía la verdad, destruiría su propia vida buscando venganza. Que era más amable dejarlo creer que había controlado el final de su hija. ¿Por qué chantajearlo ahora? ¿Por qué después de 15 años? Chen suspiró, frotándose los ojos cansadamente. Porque alguien comenzó a hacer preguntas. Esa periodista, Sarah Mitchell, estaba investigando la muerte de Catherine. Si ella descubría la verdad sobre la negligencia del hospital, todo se vendría abajo. La demanda sería masiva. El hospital probablemente cerraría. Decenas de personas perderían sus empleos. Y yo iría a prisión. Entonces contrató a Morrison para chantajear a Thomas. ¿Para qué? ¿Para asustarlo al silencio? Para recordarle que él también tenía secretos. Que si la historia de Catherine salía a la luz de cualquier forma, él sería acusado de eutanasia no autorizada. Pensé que eso lo mantendría callado si Sarah Mitchell lo contactaba. Pero no funcionó. Chen negó con la cabeza. Thomas comenzó a hacer sus propias preguntas. Confrontó a Eleanor. Ella finalmente le contó la verdad. Que el hospital había matado a Catherine. Que él nunca le había dado morfina. Que todo había sido una mentira. Marcus sintió un peso en su pecho. ¿Y entonces decidió matarlo? No yo directamente. Contraté a Morrison para hacerlo. Le pagué $50,000. La mitad por adelantado, la mitad después. Él tenía experiencia en hacer desaparecer problemas. ¿Dónde está Morrison ahora? Chen rió, un sonido sin humor. No lo sé. Después de matar a Thomas, exigió más dinero. Dijo que el riesgo había sido mayor de lo que esperaba. Le di 15,000 adicionales y le dije que desapareciera. Creo que lo hizo. Marcus cerró los ojos brevemente, sintiendo disgusto y agotamiento en igual medida.
Sabe que Eleanor intentó suicidarse. La compostura de Chen se resquebrajó por primera vez. No. Está bien. Sobrevivirá. Pero tendrá que vivir con lo que hizo. Con todas las mentiras. Con la muerte de su esposo. Chen puso su cara entre sus manos. Esto nunca debió llegar tan lejos. Fue un error, hace 15 años. Una infección que no pudimos controlar. Hicimos todo lo posible por Catherine, pero a veces la medicina falla. Y en lugar de admitirlo, en lugar de enfrentar las consecuencias, construimos esta torre de mentiras. Y ahora un hombre está muerto. Ahora 2 personas están muertas, corrigió Marcus. Catherine y Thomas. Y Eleanor destruida. Y quién sabe cuántas otras personas afectadas por sus decisiones. Chen no respondió. Se quedó sentado en silencio, un hombre que había pasado su carrera sanando personas pero que finalmente había causado más daño de lo que podría reparar. El juicio de Robert Chen tomó meses en prepararse. Eleanor Garrett, recuperada físicamente aunque quebrada emocionalmente, testificó sobre el acuerdo original, sobre la mentira que le había contado a Thomas, sobre los 15 años de culpa y secretos. Su testimonio fue devastador. Sarah Mitchell escribió la historia completa, publicándola en un importante periódico nacional. El artículo ganó premios, pero Sarah dijo después que nunca se había sentido bien sobre ello. Nadie gana en una historia como esta, dijo a Marcus en una conversación meses después del juicio. Solo hay pérdida. James Morrison nunca fue encontrado. Desapareció completamente, probablemente usando el dinero que Chen le había pagado para comenzar una nueva vida en algún lugar lejano. Marcus esperaba que algún día tropezara, que la justicia eventualmente lo alcanzara. Pero sabía que ese día podría nunca llegar. Chen fue condenado a 25 años a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. El hospital enfrentó múltiples demandas y eventualmente cerró, exactamente como Chen había temido. Los empleados que perdieron sus trabajos eran inocentes de los crímenes de su director, pero pagaron el precio de todas formas. Así funciona el daño colateral. Eleanor Garrett se mudó lejos de Millbrook después del juicio. Rebecca la visitó una vez, dijo que Eleanor vivía en un pequeño apartamento en algún lugar de la costa, trabajando en una clínica gratuita bajo un nombre diferente. Está tratando de hacer el bien, dijo Rebecca. Tratando de compensar. Aunque no estoy segura de que eso sea posible. Marcus se quedó con el reloj de Catherine. No técnicamente correcto, quizás, pero Eleanor le había dado permiso, y nadie más lo reclamó. Lo mantuvo en su escritorio, dándole cuerda cada semana, escuchando su tic-tac constante. A veces, tarde en la noche cuando la oficina estaba vacía, miraba el reloj y pensaba en tiempo. En cómo medimos nuestras vidas en horas y minutos. En cómo un solo momento puede alterar todo lo que viene después. En cómo los secretos son como mecanismos de relojería, complejos y delicados, y cómo una sola pieza rota puede hacer que todo se detenga. El taller de Thomas permaneció cerrado durante meses. Eventualmente, una pareja joven lo compró y lo convirtió en una cafetería. Marcus los visitaba a veces, sentándose en el mismo espacio donde Thomas había muerto, bebiendo café y pensando en coincidencias y destino. Un año después del asesinato, Marcus finalmente visitó la tumba de Thomas Garrett. Estaba enterrado junto a Catherine en el cementerio municipal, bajo un roble viejo que dejaba caer hojas doradas en otoño. Marcus se paró entre las 2 lápidas, sin palabras para decir pero sintiendo que necesitaba estar ahí. El viento movió las hojas a su alrededor, susurrando secretos que nadie podría descifrar. Marcus pensó en la última imagen que tenía de Thomas, muerto en el suelo de su taller, sosteniendo el reloj de su hija, los ojos abiertos mirando hacia arriba. ¿Qué había visto en esos momentos finales? ¿Había visto a su asesino? ¿Había entendido por qué estaba muriendo? ¿O había visto algo más? Quizás a Catherine, esperándolo, sosteniendo su mano a través del velo que separa a los vivos de los muertos. Marcus nunca sabría. Algunas preguntas no tienen respuestas. Algunos misterios permanecen sellados, guardados en el corazón de los muertos. Dejó el cementerio cuando el sol comenzaba a ponerse,
proyectando sombras largas sobre las lápidas. De regreso en su auto, sacó el reloj de Catherine de su bolsillo. 6:47 de la tarde. Aún funcionando. Aún midiendo tiempo que continuaba a pesar de todo. Marcus condujo de regreso a Millbrook mientras la oscuridad descendía. Las luces del pueblo comenzaban a encenderse, ventanas brillantes en casas donde personas vivían vidas ordinarias, guardando secretos ordinarios, la mayoría de los cuales morirían con ellos. Y eso, pensó Marcus, era quizás lo mejor. Algunos secretos merecen ser enterrados. Algunos relojes merecen detenerse. Pero el reloj de Catherine Garrett, seguiría funcionando. Marcus se encargaría de ello. Una pequeña promesa cumplida a un hombre muerto que había dedicado su vida a mantener el tiempo en movimiento. En el silencio de su auto, Marcus podía escuchar el tic-tac del reloj. Constante. Implacable. Recordándole que el tiempo no espera. Que cada segundo nos acerca a nuestro propio final. Y que lo que hacemos con el tiempo que tenemos, las decisiones que tomamos, los secretos que guardamos, todo ello se convierte en el epitafio que dejamos atrás. Millbrook quedó atrás en su espejo retrovisor, las luces del pueblo difuminándose en la distancia. Marcus condujo hacia la noche, hacia su propia casa vacía, hacia su propia vida que continuaba a pesar de todo lo que había visto y aprendido. Y el reloj seguía haciendo tic-tac. Midiendo segundos. Marcando minutos. Contando las horas de una vida que nunca volvería, pero que nunca sería completamente olvidada. Porque así es como sobrevivimos a los muertos. Los mantenemos funcionando. Los mantenemos en movimiento. Los mantenemos vivos en los espacios pequeños entre un segundo y el siguiente, donde la memoria y el amor se encuentran, donde el pasado y el presente se tocan brevemente antes de separarse nuevamente. Y quizás eso es suficiente. Quizás eso tiene que ser suficiente. El reloj de Catherine Garrett continuó haciendo tic-tac en el bolsillo de Marcus Webb, midiendo tiempo que ya no importaba pero que nunca podría ser recuperado. Y en ese sonido pequeño y constante, había tanto una elegía como una promesa. Un recuerdo de lo que se había perdido y un testimonio de lo que permanecía. El tiempo se mueve hacia adelante. Siempre hacia adelante. Nunca hacia atrás. Pero a veces, si escuchas con suficiente atención, puedes oír los ecos. Puedes sentir las reverberaciones de momentos que cambiaron todo. Puedes tocar, solo por un instante, la verdad que yace enterrada bajo capas de mentiras y secretos y dolor. Y en ese instante, todo se detiene. El reloj deja de hacer tic-tac. El mundo contiene su respiración. Y entonces comienza nuevamente. Porque así debe ser. Porque el tiempo no puede detenerse, no importa cuánto deseemos que lo haga. No importa cuánto dolor carguemos. No importa cuántos secretos enterremos. El tiempo continúa. Y nosotros debemos continuar con él. O detenerlo para siempre, como Catherine Garrett. Como Thomas Garrett. Como todos los que descansan bajo tierra mientras el mundo arriba sigue girando, indiferente a nuestro dolor, sordo a nuestros gritos, ciego a nuestras lágrimas. Pero sus relojes seguían funcionando. En los bolsillos de los vivos. En los corazones de quienes los amaban. En las historias que contamos sobre ellos, susurradas en noches oscuras, grabadas en piedra, escritas en tinta que se desvanece pero nunca desaparece completamente. Y quizás, al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Que alguien mantenga nuestro reloj funcionando. Que alguien recuerde. Que alguien cuente nuestra historia, incluso cuando es trágica, incluso cuando es dolorosa, incluso cuando preferiríamos que permaneciera en silencio. Porque en el contar, en el recordar, en el mantener el tiempo en movimiento, hay una especie de redención. No completa. No perfecta. Pero real. Y real es todo lo que tenemos. Marcus Webb guardó el reloj de Catherine Garrett en la caja fuerte de su oficina esa noche. Junto a otros artefactos de otros casos. Otros misterios. Otros secretos que había descubierto a lo largo de los años. Pero este era diferente. Este lo perseguiría de formas que los otros no lo hacían. Este lo despertaría en la noche,
preguntándose si podría haber hecho algo diferente, si podría haber salvado a Thomas, si la verdad había valido el precio que todos habían pagado por ella. No había respuestas. Solo preguntas. Y el tic-tac constante de un reloj que medía tiempo que ya no importaba para la niña que una vez lo había sostenido contra su pecho como un tesoro. Katherine Garrett. 8 años. Amada y perdida. Asesinada no por enfermedad sino por negligencia. Su muerte cubierta por mentiras. Su memoria manchada por secretos. Su padre muerto tratando de proteger una verdad que ni siquiera conocía. Y en algún lugar más allá del alcance de Marcus, más allá del alcance de la justicia, James Morrison vivía libre. Un asesino sin castigo. Un secreto sin resolver. Claro, Marcus no se rendiría. Buscaría a Morrison hasta su último aliento si era necesario. Porque eso es lo que hacía. Eso es quien era. Un detective. Un buscador de verdades. Un guardián del tiempo que se había detenido para otros pero que seguía corriendo para él. Y mientras hubiera aliento en sus pulmones y sangre en sus venas, mientras el reloj de Katherine Garrett siguiera haciendo tic-tac en su caja fuerte, Marcus Webb continuaría. Buscando. Recordando. Manteniendo el tiempo en movimiento. Porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que recordar. Alguien tenía que mantener funcionando los relojes de los muertos. Y ese alguien era él. Siempre había sido él. Siempre sería él. Hasta que su propio reloj se detuviera. Hasta que su propio tiempo terminara. Pero no todavía. No hoy. Hoy, el reloj seguía funcionando. El tiempo seguía corriendo. Y la historia de Katherine y Thomas Garrett vivía, preservada en memoria y registro, en tinta y testimonio. Y eso tendría que ser suficiente. Porque era todo lo que quedaba. Todo lo que alguna vez queda. El eco de vidas vividas. El susurro de tiempo pasado. El tic-tac de relojes que sobreviven a quienes los usaron. Constante. Implacable. Eterno. Como el tiempo mismo. Como la verdad misma. Como la memoria misma. Para siempre haciendo tic-tac. Para siempre midiendo. Para siempre recordándonos que nada dura excepto el momento entre un segundo y el siguiente. Y en ese momento, todo lo que importa. Todo lo que alguna vez ha importado. Todo lo que alguna vez importará. Está contenido en el tic-tac de un reloj dorado sostenido por una niña que sonríe con un diente faltante. Para siempre joven. Para siempre amada. Para siempre recordada. Katherine. El reloj se detiene. Y entonces comienza de nuevo.